Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí nuevamente con mi gran amigo Javier Guerra. Javier. ¿Estás, estimado Daniel? Estamos nuevamente en uno de estos restaurantes de los tecolotitos, de los búhos. ¿Son búhos o tecolotes? Es lo que no sé Pues exactamente. si son mexicanos deben ser tecolotes. Seguramente tecolotes. Tecolote. Ok, entonces cuando el tecolote canta, Un indio de por ahí muere. hacemos que no cante ahorita ninguno. Un hipster muere. Un hipster muere. O sea, en esas épocas sí no sería normal que un hipster muera. Bueno, no somos tan malos. Gran polémica ha resultado con esto entre los hipsters, los beat y los hipsters de la hora y los hipsters del pasado, ¿no? Sí, sobre todo la duda que por ahí nos comentó El saludo al Paco, que sí, prometió que iba a estar el día de hoy aquí. el Paco. Paco. Creo que todavía anda por allá por esos lados de playas oaxaqueñas, incluso nuestra directora de comunicaciones, cuando se enteró se fue a que buscarlo. se fue a buscar y dice, no, la voy a ir a buscar, que no es que. Pues resulta que se nos fue por allá a esas playas nudistas y psicotrópicos. Entonces, saludos a Paco, mi hermano Vic. hermano de la generación ¿cuál sería nuestra generación? Somos como pues, la X. Somos de la X, pero nosotros tenemos que tener una generación propia. La post revolucionaria de los 70. Pues, no, la nuestra es ochentera, a finales de los 80. Sí, por eso post revolucionaria la década de los 70. Ok. O sea, después de la muerte del hippie y después de las luchas sociales acabadas y de la mentira del bloque socialista, todo eso se vino abajo, somos como perestroika para acá. Ah, cierto, sí, después de la caída del muro. Sí, somos de la generación del muro. Del muro caído. Del muro caído. De que derribaron el muro, ¿no? Sí, todavía escuchamos a Pink Floyd muchísimo en ese entonces. Lo seguimos escuchando todavía. Bueno, yo Era como que el deseo, ¿no? Que derriben el muro, y cuando lo derribaron, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué peleamos? se acabó Pink Floyd después. No volvieron a tocar después de ya no volvieron a tocar. Ya tenía rato que no tocaban juntos estos cuatro, Richard Wright Roger Waters y ¿cómo se llama el guitarrista? Ese sí se me olvidó. ¿Cómo es? David Gilmour, el gran David Gilmour. Bueno, ya platicaremos sobre la caída del muro, la perestroika y Pink Floyd, que es una gran historia también. Pintar el muro. Bueno, entonces ahora estamos pintando en otro muro. Y hablando en otro muro. Ahora que pongan de otro muro, tenemos que en el de Trump. era pintarlo. Tenemos que, estamos saludando al buen Paquito. Saludos. Esperamos que Paquito, espero que estés estés muy bien. Donde quiera que estés. Un abrazo. Un abrazo, mi hermano. Y bueno, la directora por ahí espero que se conecte en algún momento, ¿eh? Sí, esperemos que por ahí esté lista, desde allá que nos dirija también y nos tenga una respuesta de cómo le están pasando por allá tanto Paquito y él. ¿Cómo está el sabor? ¿Cómo están los psicotrópicos? La mezcalina. Por ahí es tierra de mezcal. Mezcalina, ¿no? Sí, pues sí. Un trago y una fumada. Bueno, eso Así dice, señor. estar. Seguro. Eso es clásico. Bueno, entonces teníamos esta cuestión de los hipsters que nos preguntaba la directora, porque le hicieron esa pregunta. Entonces tú te diste la tarea de investigar por ahí, estar de clavado. Sí, revisamos un poquito la literatura y algo que ya habíamos planteado incluso la charla anterior, de dónde venía este hipster norteamericano, se podría decir, ¿no? Sí. Les hizo favor la productora de postear ahí una serie de artículos sobre los hipsters y demás tribus urbanas. Las tribus británicas, ¿no? Unas británicas, pero mencionaba algunas también. Son relativamente un poquito diferentes, ¿eh? O sea, casi corresponden con la época, estos hipsters norteamericanos, casi. Pero y tienen un poco el contexto muy similar. Ahora, este hipster norteamericano viene, o el término aparece
en toda la cultura de los negros, los afroamericanos, sobre todo sureños de Estados Unidos, que en la época de la guerra y de la posguerra migraron al norte y llegaron sobre todo a esa área, particularmente en Nueva York. Esta mezcla de negros músicos jazzistas, recuerden que en la charla anterior hablábamos de que el momento no se podía ver fuera, separado del jazz. Claro. ¿Por qué? Porque viene de un término muy particular de los afroamericanos que se llamaba el yepe. Entonces, es que ellos se referían como que aquel que está mirando la cultura de otro, o aquel que está siendo no invitado, pero investigando, ¿no? Porque se está adaptando, ¿no? También se quieren que se está mezclando, ¿no? Sí, pero como un espectador, como un espectador más. Entonces, que va a experimentar con los otros a ver de qué se trata. Y se hunde, se adapta, pero experimenta, ¿no? Entonces un poco era como que quién va a llegar a experimentar con los negros, ¿no? Cuando los negros en ese momento pues son, recordemos, en los 40 son los, pues, lo ínfimo de lo ínfimo. Sí. De los norteamericanos, ¿no? de la población norteamericana, no tenían derechos, prácticamente ellos no podían asistir a las escuelas, ellos estaban relegados socialmente en muchos de los trabajos, no podían ser empleados públicos, en fin, una serie de discriminación. Entonces todo aquel que llegaba a ver de qué se trataba la onda del jazz particularmente, blanco, o sea, que era un blanco, que era de otra raza, de otra raza que llegaba, entonces ellos le llamaron como trayendo o importando este término afroamericano o africano, y luego ya los caídos lo dicen que era como un hip, y se fue generalizando, pluralizando como un hipster. Entonces a partir de ahí, de hecho, es un término que se utiliza mucho en los músicos del jazz, y ahorita no recuerdo, tengo bien el dato del jazzista blanco, al cual se le dijo el primer hipster en el jazz, porque era un blanco que estaba tocando como los negros. Como los negros, obvio, los jazzistas negros de los hoyos funky, porque acuérdense, los negros estaban ahí discriminados, entonces la música de jazz estaba prohibida para muchos, y el jazz, no se tocaba la música negra en la radio, y muchos gringas, ¿no? Buenos músicos negros que tocaban jazz en lugares para blancos, no se permitía la entrada de negros. Claro, por supuesto. Entonces todos esos blancos, esos eran los hipsters. Entonces todo aquel que iba ahí en la búsqueda de esta cultura, y además que luego con el tiempo fue adaptándose a sus términos, a su vocablo, a sus costumbres, a su forma de vida, pues a su forma de vestir, decía, ¿no? Forma de vestir, ahí lo comentaba, estaba en uno de los artículos, se le fue llamando hipster. Entonces, por eso Kohlbach comenta, ¿no? Éramos una bola de hipsters, reprimidos. Incluso Allen Ginsberg, también en Salsa, en El Aullido, dice a esos hipsters con alas de ángel o caras de ángel, algo así, ¿no? También beatificando. Ya ellos ya beatifican en un momento dado a los hipsters, a los que ellos se sienten parte de, ¿no? Sí, claro, porque aparte es una nueva cultura para ellos, o sea, una contracultura en un momento dado, porque recordemos que estos hipsters estaban, pues, separados, reprimidos, al momento de encontrarse con los amigos negros, ¿no? Para ellos, entonces estaban siendo relegados socialmente. Eso es muy importante en la época. Claro. Entonces, bueno, incorporarse como tal identifica y estar al margen del status quo, del establishment, estar al margen de las costumbres de la clase media estandarizada para ese momento en Estados Unidos. Bueno, ahí vendrá un movimiento generacional de Holmes, que en 1952, que es uno de los conocidos Beats, escritores Beats, John Clayton Holmes, en el New York Times Magazine, publicará un artículo en el 1952 que tenía por nombre This is Generation Beat, o This is the Beat Generation. Ese es el que platicaba
charla anterior, que yo dije de 1959, por ahí si lo encuentran es del 52. Entonces ahí es donde dan las características del beat. O sea, y ahí dicen sus primeros párrafos: éramos una bola de hipsters solitarios, ¿no? Entonces de ahí se toma la generación beat. Ahora, como generación, es como en este momento si estuviéramos hablando de los millennials, ¿no? Es una generación, chicos nacidos en determinados años. Exacto. Como los millennials, dijimos que... Entonces que podrían ser emos, que podrían ser hipsters, que podrían ser alguna otra de las tribus urbanas, pero por generación les corresponde ser millennials. Claro, ¿no? A eso se refiere. A eso se refiere. O sea, todas las características. Son los que nacieron en unos determinados. De los 40. No, más bien ellos eran como de los 30, ¿no? De los 30, y que en la etapa de la posguerra estaban. Sí, tenían 15 años. Como los millennials más o menos, ¿no? Los millennials, y así ya para los 40, para los 50, pues ya eran veinteañeros, es cuando salen. Y entonces ya tenían esa posibilidad de experimentar. Claro, todo lo que había en el gran mercado de las drogas en Estados Unidos, ¿no? Y además tenían el derecho de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque habían alcanzado la edad suficiente para poderlo llevar a cabo. Entonces, bueno, esos son la generación como tal. Ahora, los poetas, los escritores, los artistas particularmente neoyorquinos, o bueno, no neoyorquinos, norteamericanos, que en Nueva York particularmente les dio por encabezar este movimiento de contracultura. Pertenecían a esa generación y encabezaban este desánimo social, ¿no? Sí. Y esa crítica también al establishment, ese comportamiento desenfadado, y no acorde con vivir una clase media estandarizada. Entonces, estos que encabezaron, que son poquitos, y hoy platicaremos de uno en particular, de William Burroughs, que son muy pocos, son parte o representantes de esas costumbres, de esa cultura, o de esas ideas de este momento, ¿no? O de ese momento de la década de los 50. Sí, de ese momento cuando empiezan precisamente empiezan a crear, y es cuando ese grupo específicamente del que estás hablando es del que se burla este cuate, ¿no? El que les ponen los beatniks. Que les ponen los beatniks ahí, entonces por eso pareciera ser que solo es un pequeño grupo, la generación beat. La generación beat es realmente todos esos. La generación beat es como tal, ¿no? El grupo social que en ese momento estaba lleno de jóvenes. Ajá. Y eso es lo que dice Holmes en su artículo. Ahora, obvio, había un desacuerdo total entre lo que escribía Holmes, pero se ha tomado ese artículo del 52 de Holmes para, digamos, de este término, bautizar a la generación beat como tal. Después Carlbach y de hecho Burroughs creo que nunca habló sobre eso, ¿no? A él no le importó ese rollo, porque además los conocía pero no se hacía parte de, ¿no? Además era más grande, ¿no? Él sí era mayor. Sí, nació por ahí que en 13, 14. Entonces, hasta aquí esa parte, ¿no? De por qué los beats, de por qué los beats son hipsters. Los hipsters. Y los hipsters son muy norteamericanos, muy del norte, casi particularmente, como decía Kohlberg, y Alan Greenspan, Allen Ginsberg, decía, un movimiento surgido en Nueva York. Claro. Sí, porque específicamente en Times Square. Porque vimos en los posts de Eva que nos hablan de los beat, pero esos beat británicos, ¿no? O sea, es completamente diferente el asunto. Muy, muy diferente. De eso ya hablaremos después. Y si hay alguna duda, pues bueno, ahí nos preguntan y estaremos ahí ahondando un poquito, porque puede causar un poco de polémica el ser hipster ahora y ser hipster el pasado, claro, y ser hipster neoyorquino, londinense.
¿Tú eres hipster de dónde? Yo soy hipster desde los 8 años, como se los sí, dije otra vez. la vez pasada. Tengo mis lentes de hipster, les puedo presumir. Lo que hiciste, por eso me lo hacía una vez, cabrón. Sí, yo soy tan beatnik que tomo hasta delante de las cámaras. Él toma tragos coquetos, ¿no? Entonces, pero también es muy hipster. Este es muy londinense, muy Teddy Boy. Yo soy más mod, cabrón. Me hizo andar más a la moda, más bien vestido, frac. Se nota. Sí, se nota, ¿no, cabrón? Y entonces... Últimamente es muy burrox, ¿eh? Buena onda. Medio, será porque no es que me haya inyectado, es que fui a donar sangre. Por eso tengo las venas pinchadas. Pinchadas de amor. De amor, eso. Muy bien, entonces, pues pasemos al buen Burroughs, ¿no? Al buen William Burroughs, el gran William Burroughs, que fue el más longevo, ¿no? De todos. Bueno, no está Lawrence Ferlinghetti, todavía insistimos con ese editor que todavía está vivo a estas alturas del partido. Bueno, es que él era el editor, no era él. Era el que consumía todas las cosas para escribir. No, sí las consumía, ¿cómo no? Seguramente. Se vino para México también antes. Y el buen William Burroughs tuvo esa oportunidad. Yo creo que es ¿cómo le llamas esa parte del destino que te deja vivir tantos años? Ay, pues bueno, yo creo que en buena medida un cambio de ideas, ¿no? Porque Burroughs se va y se mete en una clínica, se desintoxica y pasa muchos años. 15 años, ¿no? Como 18, dicen, ¿no? Entonces, sin probar nada de drogas. Nada de drogas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que lo hace longevo, ¿no? Un poco también. Sí, que se desintoxica. Es lo que está haciendo Paquito el Gordo, así que... Sí, pues es lo que estamos, por eso estamos... Y la directora también que le está desintoxicando. Ya es que les gusta mucho el gusto por el gusto. El gusto. Entonces, yo creo que... Pero además es particular, o sea, Burroughs tiene una vida muy especial, ¿no? Leyendo su biografía, pueden checar bastantes, hay mucho material en YouTube de Burroughs, porque aparte de ser el más longevo, es el que se considera ser uno de los artistas más prolíficos de este periodo, y además que trasciende no solamente este gusto por las ideas de los beat, en particular entre la década de los 50. Él llega tarde a la publicación de libros, él ya es más grande que todos. De hecho, pues bueno, por la tragedia que le matara a su esposa es cuando empieza, y él lo dice, ¿no? A partir cuando de ahí, cambia. me motiva a trabajar, me motiva a escribir, me motiva a exponer, ¿no? Y es además cuando su demonio lo puede dejar en paz. Claro. Es muy importante, que lo pueden leer ahí en el libro del Junkie, desde la primera parte, ¿no? Desde cómo vivía con miedo desde que era niño. Sí. Bueno, de esa parte del Junkie contra Marica, a mí me gusta mucho esa presentación, introducción del libro de Marica, porque nos narra esa parte de lo que vivió aquí en la Ciudad de México. Ahorita te voy a leer esa parte que tengo por aquí, pero creo que es un gran cambio el que tiene en un momento dado, un parteaguas de lo que ocurre, ya lo platicamos, de lo que ocurre con William Burroughs, con esta Joan Vollmer, que era su esposa, ¿no? Su segunda esposa. Que también se dice que ella era una gran poeta, una escritora muy interesante, que no publicó absolutamente nada, porque a ella sí le ganó las drogas y el rock and roll, y aparte la mala puntería de Burroughs. La mala puntería de Burroughs fue lo que la acabó. Ya no pudimos conocer nada de ella, pero por ahí se dice que era muy muy buena poeta. Sí, y mira, en la vida de Burroughs, llega a México huyendo de sus acusaciones o de la persecución de la policía en Estados Unidos. Entonces, obvio por el uso de drogas, pero aquí tiene una vida muy activa, más que social, cultural, y se identifica mucho con todas las costumbres de México, con la libertad, ¿no?, que se podía ejercer aquí en este país, con el uso de las drogas, y además él se vive mucho desde su bisexualidad. Yo no sé si esto más bien tenga que ver con su longevidad y también con esta capacidad artística, esta sensibilidad. Su homosexualidad, su bisexualidad, le ayude a
tener esta sensibilidad para poder ser un artista en diferentes ámbitos. Esa parte sí me parece interesante. Entonces, que lo llevó a ser un gran productor, un generador de arte, no solamente de literatura, ¿no? Sino de estar identificado con diferentes grupos artísticos. Una gran influencia para los rockeros. Para los rockeros, Bob Dylan. Pero no solamente en su forma de pensamiento, o sea, Burroughs llega incluso a estar en discusiones esotéricas como el creador de un nuevo método, de percepción del mundo. Es que, pero además sus libros tienen unos grandes viajes, ¿no? O sea, yo me acabo de leer la semana pasada de Fantasma Accidental y es un gran viaje a Madagascar. Empieza a hablar sobre la isla de los lémures, ahí otra vez siendo la isla de lémures, no lémures, los lémures, y un fantasma que anda cuidando toda esa sociedad y de repente da unos saltos cuánticos y está criticando a la banca internacional, a la política, las bombas, y te regresas otra vez a la isla donde está buscando que se respeten a estos lémures y te habla, es una crítica a la sociedad, una crítica a cómo es posible que nosotros mismos nos acabemos, nos estemos matando, y es algo que, bueno, ustedes ya lo habían visto desde hace años y siempre lo hemos visto, ¿no? Hay cosas muy interesantes que siempre ha puesto y que tienen una vigencia tal cual, pero yo lo que me sorprende es esta parte de que empiezas a leer a Burroughs y te brinca muy unos saltos cuánticos muy divertidos. El término de cortar pegar, ¿no? Casi lo puedes leer un libro de atrás para adelante o de medio para un lado. No tiene pies ni cabeza No, sí tiene pies y cabeza, más bien no tiene como, no es forzoso un orden con él, ¿no? Entonces, es interesante. Por eso también era despreciado en su época, por eso decían que no era literatura, ¿no? Y cuando lo van a rescatar allá en su refugio, después de que, bueno, mata a su esposa y sale a Níger. ¿Sí es a Níger o no, sí es a Tánger. Tánger, allá en África. Entonces lo van a sacar de toda esta, pues ya vida muy metido en las drogas. Callback, junto, creo que sí fue con Ginsberg, ¿no? Fueron, y entonces es que en esa época cuando se vuelven y ahí entonces, bueno, pues mira, puedes hacer esto, y ellos son prácticamente sus primeros editores. Sí. Y ponen, arman el Morsal Desnudo, que es el nombre que le pondrá precisamente Kerouac es el que le pone ese nombre, que es un viajezote, es muy recomendable. Y ya lo pusimos ahí para que lo lean un pedacito, vale la pena. Ese lo voy a tener que bajar porque creo que no me lo van a regalar. Entonces me lo voy a chutar ese Almuerzo Desnudo, pero les recomiendo mucho la película. La película es un viaje así increíblemente. Bueno, te digo que del canadiense, canadiense. ¿Cómo se llama? Ay, lo dije el otro día, se me olvidó el director. David Cronenberg. Sí, por supuesto. Es del 91. Es muy buena película. Bueno, aquí Eva nos dice, ¿alcanzas a leer, compañero? Léelo, porque yo... Sus primeros intentos literarios se remontan a 1938, cuando escribe Cuatro manos con un amigo, una novela policíaca al estilo de Hamlet y Charlotte. Sí, en efecto, de hecho, 1938. Sí, de sus primeras publicaciones se podrá decir que son había una. ¿Esa es una? ¿Cuál? La de. La que publica aquí en Eva. Estilo de Hamlet. Sí, muy policíaca al estilo de Hamlet y Chandler. De Raymond Chandler, ¿te refieres? Gran escritor. Es una... Pero fíjate que sí es interesante la obra, comparar lo que hace Burroughs en ese momento contra lo que viene a hacer después. Sobre todo después, no solamente con el almuerzo y con lo de John King. Aquí está, sí, pero aquí está 1938, dice Eva, pero ¿en qué año ocurre la muerte de su mujer? ¿No te acuerdas? Buena pregunta. Que es cuando cambia
Bueno, debe ser por ahí si esto es 1938, sí. Bueno, por ejemplo, esa parte ¿cómo se llama? De su estancia aquí en la Ciudad de México, nos lo deja muy claro, ¿no? Es en los 30s, en la introducción del libro Marica. Y les voy a leer una parte que dice: Ciudad de México, cuando viví en ella a finales de la década de 1940, era una ciudad de 1 millón de habitantes, con aire claro y brillante, y un cielo de ese tono especial de azul que también combina con los revoloteantes buitres, la sangre y la arena. Era puro el puro amenazador y despiadado azul mexicano. Dice, sabía que la ley de prescripción, sabía del problema que tuvo él en Estados Unidos. La ley de prescripción no le permitiría volver a Estados Unidos durante 5 años, así que solicité la ciudadanía mexicana y me matriculé en algunos cursos de arqueología maya y mexicana en el colegio de la Ciudad de México. Dice, la pensión me pagaba los libros y las clases y me dejaba una mensualidad de $75. Dice, pensé en dedicarme a la agricultura o quizá abrir un bar con la frontera de Estados Unidos. O sea, él tenía toda la intención. Sí, es en 1939 cuando él está por acá y decía que se podía vivir con $2 al día. Y él, por los recursos que tenía hasta $75 al mes. O sea, vivía muy bien. Y vivía muy bien, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, esta es la introducción del libro Marica. Entonces, y bueno, nos habla de todo lo que se nota aquí en la Ciudad de México, que ya habíamos visto. Bueno, también cuando lees Tristeza de Jack Kerouac, te das cuenta de ese México. Sí, de alguna manera no lo critica, solo lo expone. Dice, aquí hay borrachos que se cagan en la calle y inmediatamente se acuestan y se duermen ahí. Si los policías los ven y te ven tomando y te ven haciendo lo que quieras y no te hacen nada. Dice, aquí todo el mundo se puede comprar. Dice, desde cualquier persona en la calle hasta el mismísimo presidente de la República Mexicana, que es Calles, y eso parece que no ha cambiado en los últimos 50 años. No, o más, bueno, creo que ya son cuando él estaba 70 aquí años. era Miguel Alemán. Ajá, Miguel Alemán. Entre 45 y 52. No, pero el anterior es Calles. Don Plutarco es de la década de los 30. 20, de los 20. Después fue Emilio Portesil, y después llegó Cárdenas, 6 añitos, y luego Ávila Camacho. Entonces, a él le tocó esta parte de la transición a Ávila Camacho, Miguel Alemán, porque es cuando él, 1945, 46, 47, a su esposa la mata en 1951. ¿1951 la matan? Sí. Él deja México por el año de 1953, dice Eva. Sí. Okay. Bueno. Y después de que deja México, todas las experiencias, empieza a escribir cosas, yo no sé qué tanto interesantes, fueron identificadas con este gusto por los beat del momento, pero es ya una experimentación, pues bueno, lo podemos leer ahí, una experimentación con drogas, pues ya desde años atrás, ¿no? Prácticamente desde que cumplió 20 años, parece ser que es cuando empieza con el uso de ¿Anfetaminas? No eran anfetaminas, era ahí codeína, morfina, ¿no? Hasta ese cuántos gramos, cuántos la dosis que puede tener para no sentirse tan mal. En fin, toda esta serie de drogas, y además también experimenta toda esta búsqueda de su preferencia sexual, ¿no? Así, y además se establece con total libertad en una idea bisexual. Esa parte que tocas, lo dice en el libro Marica. Dice, bueno, es que los mexicanos, los jóvenes, se pueden andar tomados abrazados, tomados de la mano,
y nadie les dice nada. Aunque eso se me hace medio raro, porque aquí en este país tan machista siempre se discriminó a los sexuales. Entonces no sé qué parte le tocó ver, que él así lo hace notar en ese libro. Está interesante esa parte, porque él saca ese yo, tanto el Yonki, el libro de Yonki nos habla de un tipo con miedos, con temores, que se mete mucho en las drogas, pero ya en Marica es un tipo seguro de sí mismo. Sí, porque bueno, recuerda lo que dice él también, o sea, esto, cualquier drogadicto que diga que no está aquí porque le da seguridad. En la primera parte, en el libro de Yonki, pues es que ya él se sentía, asume que el uso de las drogas, cuando hace su autoanálisis, asume claramente que es por su inseguridad, por supuesto, y que entonces pues después demuestra precisamente tener toda esa seguridad que le estaba buscando, incluso asumir moralmente todas sus, para muchos sus perversiones, ¿no? Sí, exactamente, es ya estar seguro de lo que quieres, o sea, cuando está metido en las drogas no sabe por dónde va, tiene esa inseguridad. El marica dice, sí, soy un marica, o sea, el marica en ese término como tachaban, pero es abiertamente un bisexual, se vuelve el amante de Allen Ginsberg, me parece por ahí en unas cartas, no recuerdo ese nombre de las cartas, cartas de ayahuasca, que son las que se escribe con Allen Ginsberg. Ahí se nota un poco ese amorío que tuvieron, pero él ya está muy seguro de sí mismo, de lo que hace, y ya empieza a tomar otro rumbo su camino y empieza a hacer buenos libros, ¿no? Pues, y además también yo creo otra de las cosas que se nota en Burroughs es esta evolución, ¿no? Esta transformación del artista, que se va acoplando también a su momento. Siempre, yo recuerdo, no sé, tú te acuerdas la primera vez que mencionaron a Burroughs, yo lo recuerdo la primera vez en mi vida como un anarquista. Sí, o sea, yo no sabía nada de su literatura, yo estaba por allá en la universidad y recuerdo esta frase de que, no recuerdo si va así claramente, si me pidieron que cómo veía mi bandera, ¿cómo veía mi bandera? Yo les dije que la podía escupir. ¿Y por qué? Porque Jesús estaba a mi lado. Algo así decía. Entonces, bueno, pero eso ya lo dice todavía ya más adulto, ¿no? Siempre un personaje que dentro de la misma cultura norteamericana que le da el premio como si fuera en México el equivalente de ciencias y artes, que lo recibe, ¿no? Un artista reconocido por trayectoria. Bueno, este hombre pues, también ha repudiado y ha criticado abiertamente el sistema norteamericano, ¿no? Entonces, en ese sentido es en donde siento yo un artista que no ha abandonado su base, su pensamiento, pero que sí evolucionó y fue cambiando hasta, bueno, poder incursionar en el cine, en grabar discos. Kurt Cobain lo quería poner como uno de sus protagonistas de un video. Que decía todo era polifacético ese cuate, ¿no? Recuerdo esa película de vaqueros, sí. Drugstore Cowboys, también noventera, ¿no? Sí, noventera. Pero aquí nos dice Víctor Dávila, asesinó a Joan en 1951 y cruzó la frontera en el 52, decía Eva que en el 53. Y en el 53 ya estaba en Tánger. En el 53 estaba en Tánger. Su primera novela es Junkie de 1953, publicada bajo el seudónimo de William Kay. Es lo que hemos estado platicando. Gracias, Eva. Gracias por compartir. Entonces, este cuate, a mí lo que me agrada es esa capacidad de adaptarse al mundo, ¿no? Siento que fue mezclándose por todos lados. En todos lados siempre aparece con alguien interesante. Apareció por ahí con Bob Dylan, me parece que el gran David Bowie también lo anduvo buscando, y al último Kurt Cobain, ¿no? Este cuate que
Que de hecho hay una historia ahí, ya sabes, a los amantes del complot de Estados Unidos, pues le echan la culpa de que Kurt Cobain se hubiera disparado ya con su escopeta de doble cañón en la cabecita, ¿no? Pero bueno, es que es un caso interesante, ¿no? Yo cuando ves esa película de ¿cómo se llama? ¿Cómo es su mujer? Courtney. De Courtney Courtney. Tú lo ves y dices, ella lo mató. Es que esos malditos gringos siempre hacen tendencia, ¿no? Cuando ves la película de JFK dices, la CIA lo mató, ¿no? Siempre tienes esa parte que están buscando. Y ahora se dice que las investigaciones dan directo a que sí lo asesinaron, pero un amigo, alguien cercano a Kurt Cobain. Bueno, Kurt Cobain hoy se acaba de suicidar otro tipo, ¿no? De Linkin Park, otro rockero, 41 años, un jovenazo, se acaba de matar. Ahora, ¿a quién le echa la culpa? ¿A qué escritor? A que se inspiró seguramente en Kurt Cobain y en la figura de William Burroughs. Exactamente. No, difícil llegar hasta eso, ¿no? Pero bueno, no puede que sí lo digan. Pero no, es muy particular la amistad, ¿no? Porque de hecho pues, hay 4 fotos de donde están cercanos. Servicio bueno. Kurt Cobain, a platicar. Quieren charlar también con ustedes. Entonces es interesante en donde su vínculo también con otros artistas, con otra gente del medio, en donde influenciados o no por su obra, porque pues también podemos decir si fue influencia o no fue influencia, influenciados o no, su obra es importante para ellos y es valiosa, sobre todo porque va tomando una faceta cada vez una faceta diversa, pero además que puede ser adaptable a cualquier momento de la cultura norteamericana y de la cultura occidental, ¿no? Porque Burroughs en ese momento ya era una autoridad, ya los 90, ya era una autoridad en las letras. No, por supuesto, ya era reconocido, y además ya no era tan criticado por inventar nuevas palabras. Claro. El creador del heavy metal, de la palabra heavy metal, con el chico heavy metal, en la máquina, ¿cómo se llama su libro? La máquina, por aquí lo tengo, esto se lo digo. ¿Cuál máquina? Crea William Burroughs se le atribuye el nombre de heavy metal. Es donde aparece por primera vez. Dice, y es uno de sus personajes que se llama el chico heavy metal. El chico heavy metal. Ahorita por ahí, ahorita les digo dónde estaba, en qué novela es. Dice Eva, no estabas allí al principio, tampoco estabas allí al final. Tu conocimiento de lo que está pasando solo puede ser superficial y relativo. Esa frase que de dónde es, de Yonki o qué. Una pregunta que nos diga de dónde se está sacando esta frase. Es en La Máquina Blanda. El libro es en el libro de La Máquina Blanda. Y el personaje es el chico heavy metal. No, yo solo vi la película Heavy Metal, ¿no? ¿Te acuerdas de esa película? Sí. Muy loca también. Pero no sabía eso. Sí, es creador de muchas palabras para darle significado a todos sus viajes, ¿no? Bueno, en su momento pues era totalmente criticado precisamente por hacer esos aportes, ¿no? Claro. Porque estaba saliendo igual también del cambio. Debe ser muy difícil inventarte algo, alguien te lo critica y que con el tiempo se te reconoce que este cabrón tenía razón. Sí, así como lo que estamos hablando de los beats y los hipsters, exactamente es lo mismo, ¿no? Una palabra que bueno se utiliza y ahora de manera constante. Ahora, también, se me fue la idea, fíjate, lo que te iba a decir. Sobre la creación de las palabras. De las palabras, sí. O sobre sus premios. A ver, Eva, que tiene mucha información, dinos qué premios recibió William Burroughs. Recibió muchos premios, pero yo no tengo el dato, yo no soy tan estadista. Buena pregunta. Se me fue lo que te iba a decir. Pero bueno, suele pasar que también se me vaya la a su edad suele pasar. No, es producto de ser tan big del pasado, como decía el Paquito. Y dicen que las drogas no afectan. Dice el Paquito en uno de los videos que tiene ahí grabados. Esta memoria que ya no me hace. Ese Paco. Les dije ya que se pongan un nuevo chip, como ya se les saturó la memoria. Pero la invitación queda abierta a que
lean a William Burroughs, se van a encontrar algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a leer. O sea, no es una narrativa sencilla, no, eso sí, complicada como ella sola. No es como para leerse de corrido, se recomienda así como que... Discreción. Sí, se recomienda empaparse un poco de eso que estamos haciendo. Esa es la finalidad, un poquito platicar un poquito de lo que hemos leído, de lo que conocemos un poco, porque sí nos hemos aventado nuestros clavados ya desde hace varios años de la generación Beat. Y bueno, la verdad es que es muy interesante, es muy agradable porque fue muy criticada, nace como una propuesta contracultural contra lo ya establecido, y eso no le agrada a todo el mundo y tampoco es tan fácil de digerir, o sea, no lo entiendes tan rápido, no sé, así. Yo la primera vez que leí así más joven. ¿Cuándo fue cuando leíste tú la primera vez? Deja de donde viste o leíste o escuchaste la primera vez a Burroughs. ¿En literatura o en poesía o en...? Cuando trabajaba de oficinista, cuando era un godín, las máquinas Burroughs. Sí, exacto, esa es clásica, sí, ahí. Las calculadoras, ¿no? Mi primer calculadora por supuesto. Se hacía 4 operaciones. Dirían por ahí, si no tuviste una calculadora Burroughs, no tuviste infancia. No, eran las que salían en Maizoro. Esas estaban buenísimas. Las de Maizoro. Que solamente multiplicaban, sumaban y no dividían. Sí, ¿cierto? No recuerdo si lo dividían, pero creo que sí. Bueno, debieron de haber dividido cada vez las 4 opciones básicas. Pero es que yo no la llamo como le hacía, como ver la tablita. No, pero ya en literatura o en una cuestión así ya más de las letras o del arte, ¿cuál fue? ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que se refieren a ti a Burroughs? ¿Y cómo qué? Bueno, precisamente, acuérdate de mi hermano Alejandro, que es el más beat de la familia. Él fue quien realmente llevó ahora es que la generación beat a la casa, los libros. Y él empezó a hablar de, mira, Allen Ginsberg, William Burroughs. Pero fue realmente quien me empezó a meter en esta generación, porque pues él sí lleva una licenciatura de letras, entonces pues por ahí fue el primero que me llevó mucha literatura y con el primero que empecé a platicar. Y de ahí ya con mi otro hermano Adán, pues empezamos a comprar libros, a buscarlos, que son muy difíciles. No sé por qué es tan difícil. Antes todavía hace, que te gusta, más de 20 años, no era tan fácil los libros, y no saben ni traducidos, o lo peor, las traducciones españolas, ¿no? No tengo nada contra las traducciones españolas, pero para nosotros los mexicanos no nos va eso de... Imagínate, lees a Bukowski traducido por los españoles y tú dices, mierda. Sí. Todo es mierda, y pollas, mierda. Y hostias. Entonces eso y le da una hostia, no sé, un tortazo, y entonces, disculpen, pero aquí es un madrazo, y aquí es un... Sí. Es buenas las traducciones que hay de Burroughs, esas que pusimos ahí para que les guste leerlas. Son buenas, son de las autorizadas. ¿Son que de mexicanos o son de...? No, son de editorial, ahí viene el crédito de la editorial en la primera página. Pero no son españolas. No son españolas, son al español latino. Entonces es interesante, veanlas, son directas del inglés. Entonces yo prometo leer ese Almuerzo Desnudo, porque les lo vamos a imprimir para que lo puedan leer. No se preocupen. Pero es interesante en que ahora ustedes le pueden dar William Burroughs ahí en YouTube y van a encontrar una cantidad impresionante. Incluso La Navidad de un Yonki, veanla, esa caricatura se puede decir que está tomada de su obra. La Navidad está muy loca, ¿no? Pero hay mucha obra artística. Pero esa es la gran ventaja en la actualidad de conseguir. Nosotros en ese entonces, ¿te acuerdas cuando veníamos por aquí veníamos por allá a la embajada rusa, porque éramos medios beats, medios rojillos, y queríamos ver, conocer un poco de la cultura que había allá comunista, y viajábamos a la embajada rusa y veíamos por libros y revistas que nos proporcionaban. Ahora tienen una computadora, tienen un dispositivo, escriben y les aparece infinidad
de publicación. ¿Qué dicen? ¿Qué diferencia hay? Estoy aquí leyendo, nos dice Víctor, ¿qué diferencia hay entre Burroughs y los demás autores de aquella generación? ¿Comienzas? Pues escriben diferente, ¿no? La diferencia, Allen Ginsberg es poeta. Jack Kerouac es un escritor vivencial, ¿no? Es más biográfico, eso lo ves en los subterráneos, o los de, ¿cómo se llama este del Dharma? Los del Dharma, no recuerdo el nombre, y On the Road, Tristeza también, o sea, es muy autobiográfico todo lo que nos escribe Jack Kerouac, y creo que William Burroughs es el más creativo de ellos, por eso es que estamos comentando esa parte. Leen sus libros y no son unas novelas comunes y sencillas que tienen un principio y un fin, pero tienen esos saltos cuánticos así muy locos. Yo creo que hasta Cortázar se inspiró un poco en William Burroughs en esta novela de Rayuela, que no te la puedes leer así de corrido de un tirón y que tienes que saltar y en el estilo. Yo siempre he dicho que esa novela la debes de leer 3 veces, como te lo pide, como una novela normal, la otra vez como te lo pide, pero ya entendiste todo el concepto, ¿no? Que nos están diciendo que sí, que es así de loca, pero es mucho más digerible. Rayuela es intensa y es muy padre, pero leer a Burroughs es más difícil todavía que leerte la Rayuela, y es más creativo, me parece a mí en lo personal que es más creativo. Yo creo, fíjate, Víctor, yo creo también que además de esa creatividad que caracteriza a todos a estos escritores, Burroughs no comienza a escribir, lo dicen varios de sus críticos, Burroughs no comienza a escribir con un orden, entonces no empieza a tener un orden establecido incluso para expresarse, y busca diferentes formas de expresarse usando el léxico de tal manera en la cual las palabras generen, y lo dice, ¿no? Generen una nueva creación, pero que también pues, esa creación será olvidada fácilmente. Entonces, es algo interesante en donde una persona que comienza a escribir, no escribe exclusivamente para que lo estén escuchando, sino escribe para expresarse lo que está sintiendo, y además esa percepción que él comienza que bueno, que en algunos círculos esotéricos incluso dicen que es una percepción alterada y que abre otras puertas y da métodos para entrar a otras dimensiones. Yo no lo sé de cierto, pero yo creo que eso es lo que empieza a hacer la diferencia entre Burroughs y los demás. Y yo creo que Burroughs en un momento dado también es un agregado a la generación Beat. Sí. O sea, él se hace más en este rollo por la experimentación, en la parte de las drogas, los chavos, de las drogas y los papayos, y la vida sexual muy libertina, pero no es un personaje que se puede identificar solamente con ellos, ¿no? Yo creo que él sí tiene un estilo muy particular como los demás, pero no es un escritor que pueda leerse de corrido en una primera sentada todo su libro. Y además el método que utiliza que le llaman ellos el cortar-pegar, entonces arma una historia y vuelve, y como le dice, sale y busca y vuelve a ver el camino, claro, y regresa y describe sobre eso y vuelve a salir y vuelve a hacer. Entonces yo creo que ahí esa es la diferencia entre ellos. Sí, no es como Kerouac, que se mete el camino y se mete todo lo vivido y en ese más momento llega. Entonces, pero se nota, puedes ver cómo escribe William Burroughs en la película de David Cronenberg, El almuerzo desnudo, donde es un cuate que usa un insecticida para cucarachas, un polvo amarillo. Su mujer de repente se empieza a acabar ese polvo y le dice: es que inyéctate, esto es muy bueno. Entonces, o sea, está trabajando, está haciendo ahí una limpieza de cucarachas y se le acaba ese polvo amarillo. Entonces va a la empresa y le dice: tú te lo estás comiendo. Dice: no, ¿cómo que? Entonces ya llega con su mujer y su mujer le dice: oye, mi polvo, su insecticida mata cucarachas. Y resulta que dice: no, pues métetelo. Lo calienta igual, una jeringa directo a las venas.
y empieza a escribir. Y es cuando empieza a escribir y alucina, pero bien cañón, o sea, tiene una máquina de escribir que parece una cucaracha precisamente, parece un cerebro, y habla ahí, tiene la parte de arriba es como un ano, entonces es bastante loco el asunto, le dice, pone el polvo ahí, entonces lo que nos está dando a entender es cómo escribía él, o sea, bajo los efectos de las drogas y se pone a estar escribiendo, entonces eso lo hace demasiado creativo también y bastante alucinante, por eso es difícil leerlo, pero y sin un orden claro, eso es interesante, sin un orden, claro. sin un aparente orden claro, pero sin embargo produciendo una pieza valiosa para la literatura, porque muchos podrán escribir bajo las influencias de lo que se les antoja consumir y pueda que pues no produzcan algo serio, ¿no? Algo valioso. Entonces, bueno, eso es interesante, ¿no? Una diferencia. Y yo creo que otra de las diferencias es, como toda contracultura y toda vanguardia para su momento, así como aquí fue han criticado José Agustín, ¿no? Gustavo Sáenz o Parménides García Saldaña, ¿no? Tan bonito Jotes, era un beat, claro, 20 años después, por acá en los 60. ¿Ya nos perdimos? No, hay un delay luego. O sea, les va a llegar un poquito más tarde. Entonces, bueno, seguimos. Entonces ya nos ha pasado. Ahí en esa cuestión, como todo personaje de una contracultura es diferente, es una pieza rara para poderse acercar a él, y como todo nueva propuesta en cualquiera de las artes, en este caso en la literatura, como toda nueva propuesta, entonces se hace una diferencia. Es distinta y es criticada. Yo creo que cualquiera, o sea, yo no podría decir que hace diferencia a los otros beats, escritores. Yo creo que cada uno es diferente, cada uno tiene su propio estilo. Y cada uno es valioso precisamente por ese nuevo estilo. Claro. Ahora para nosotros podría ser algo muy común, porque bueno, ya ha evolucionado, son 50, 70 años ya casi de esto. Claro. Entonces, en ese sentido es que podría ser valioso, y una diferencia normal, como todo personaje y artista tiene una diferencia y un estilo, y por lo cual es valioso que lo revisemos. Y lo importante en este caso, este tipo de invitaciones nuevamente es a que lo lean, o sea, vas a encontrar las diferencias leyéndolos, o sea, a veces, no a veces, más bien siempre, es lo que vas a encontrar, te pones a leer a Kerouac, te pones a leer a Ginsberg, que es bastante agudo, bastante crudo, ya hablaremos la próxima semana de Allen Ginsberg, y William Burroughs es completamente diferente, pero leerlo, o sea, léete 2 o 3 libros que es... ¿Sabes otra cosa ahorita que me acordé que no me había estado tratando de que me llegara? Es otra cosa que yo sí he considerado que hace diferente a Burroughs de los demás, es que de repente siento que él se inspira, va a sonar a lo mejor muy fuerte esto que puedo decir, pero su inspiración viene de una muerte. Claro. O sea, él lo inspira la muerte. De un asesinato, más bien. Que él es el protagonista y él es el que es que eso debe de ser cañón, o sea, que cargues en tu ser. Entonces esto sí lo hace diferente también de los demás beats, ¿no? Ahí es un parteaguas en la vida de él mismo. Sí. Y que bueno, que por ser como estar cerca de la generación, pues yo siempre lo platicamos, ¿no? Es un escritor que evoluciona, y que evoluciona en función de esta tragedia. Tiene la suerte de vivir tantos años para evolucionar y para cambiar, se supone que vas cambiando con el tiempo. Pero ¿cómo le inspira una tragedia a una transformación por diferentes ámbitos, ¿no? Porque bueno, pues él sí se cree también como que está engendrando en su vida pues un mal, ¿no? Y yo creo que en este sentido no es solamente el que está en contra de la sociedad, el que está en esta posición de contracultura, no, él mismo, en todo su proceso, está viviendo un dolor, está viviendo una tragedia, y él es el protagonista de su contradicción constante. Y no solamente escribe de la contradicción social, sino es protagonista de una contradicción que lo ha llevado por toda la vida, y lo ha marcado toda la vida. Y eso creo que también es algo valioso, que está inspirado a partir de la muerte.
o del Eso asesinato. es lo interesante, el asesinato de su esposa. Bueno, compañero, Que pues hasta el el día de momento, hoy. por ahí nos hicieron favor de postear dónde vivía, ahí en la calle de Monterrey, chequen el Sí. artículo, cómo es interesante. Vienen grupos de turistas a querer Ah, pues entrar lo puso ahí. este chico Víctor, creo que fue Víctor Parece que Dávila. sí, ¿no? Sí, quieren entrar a querer ver su departamento y a ver dónde mató a su esposa, por favor. Bueno, ¿Quieren ¿qué te parece si inspiración? hacemos un tour y les cobramos unos 20 euros por No dejan persona? pasar ahí las dos solteronas que viven, no dejan pasar. Las llevamos al edificio, las llevamos a las calles que caminó Es Kerouac, más, que caminó William Burroughs. Prometemos transmitir la siguiente vez afuera de la casa de donde Burroughs. No, es difícil, no, eso es muy difícil. No, con las lluvias y no hay No, internet. nos van a correr porque nos corren a todos los que van ahí. No prometas cosas que igual y sacamos una foto un día para... Sí, bueno, lean el artículo que nos hizo favor ahí de contestar, ¿no? Excelente, pues bueno compañeros, esperamos que tengan más dudas y muchas ganas de leer a estos beats, a estos tipos duros de esa generación, ¿no? Ahorita Burroughs, empiezan a leerse a Burroughs. De aquí a la próxima semana vamos a platicar un poco de Allen Ginsberg. Ahí sí necesitamos leer poesía por ahí. Si la productora ya no anda en la fiesta, y ya puede hablar o algo así, ya sabes que pues, con unos tequilas cualquiera habla, ¿no? Pues a ver si todos unos tequilas se les puede leer poesía. Sí, a ver, yo me despediría de todos los amigos con algo que escribió Burroughs, obvio. Esta es la primera, yo puedo decir que es la primera frase de Burroughs que yo conozco en mi vida. Y él dice, los artistas son los verdaderos arquitectos del cambio, y no los políticos o legisladores que aplican el cambio luego de que éste ha sucedido. Claro, Entonces, bueno, aplausos, compañero, aplausos a mí. gracias para mí, compañero. Ahorita no tenemos aplausos grabados. Hay mucho ruido, esos son aplausos los del fondo, los hacen con metales, los hacen con metales, Sí, con como si estuvieran cubiertos, comiendo. con platos, sí, eso Gracias es un a todos aplauso, los que nos están Aquí, acompañando. Tenemos un escenario muy grande. muy grande, espectadores. Nos ven raro porque dicen estos güeyes que hacen tan juntitos hablándole a una mugre máquina. La productora nada más se ríe. Y yo siento aquí abajo las piernitas Ay, no me calientes de agarres así, Daniel. Yo siempre tengo la temperatura alta. Bueno, un placer, compañero, nuevamente. Querido Daniel, Un gustazo estar contigo otra vez. Buenos días, buenas tardes, buenas Paquito, noches. saludo, abrazo. Cuídate mucho. Fraterno, cuídate mucho. Bueno, pues nos despedimos. Adiós. Bueno, deja que se apague esta cosa que nunca se quiere apagar.